amigos? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Conecta 1111, el lugar donde hablamos con todos aquellos que están cumpliendo sus sueños. Y hoy tengo un invitado espectacular. Él es Samuel Goldberg. Bienvenido, Samuel. Muchísimas Maya, gracias. ¿verdad? Samuel Maya Goldberg. Está bien, no importa. Ya, yo siempre les cambio los nombres, ya saben, a mí me encanta hacer todo esto, cambiarles nombres, profesiones a los negocios. Es parte de. Está bien, no pasa nada. Es parte de. Él es un disruptivo, así se autodenomina, y un emprendedor en serie, o emprendedor en serie o en serio. En serio y en serie. No Muy me bien. canso. La verdad es que no me canso. Siempre estoy tratando de lograr cosas para poder emprender, y creo que el emprendurismo, digamos, es algo mental. Claro. No es lo que hagas, sino mentalmente cómo estás preparado para hacer cosas diferentes, disruptivas, en donde estés, aunque seas un empleado, aunque seas una persona que tiene su propio negocio, aunque tengas tu negocio, siempre el emprender es un estado mental. Ok, eso nunca me lo habían dicho, pero suena bastante interesante. Oye, Samuel, pero bueno, te hemos visto haciendo miles de cosas. Te hemos visto en Forbes, te hemos visto con tu podcast, te hemos visto también en desarrollos. Pero a mí me gustaría saber, porque estuve leyendo algo de tu biografía y todo, conocer la historia de Samuel desde niñito. Porque algo que yo he visto es que las personas desde niños ya traen el alma. Ya ahí ya tienen la esencia, qué es lo que quieren ser. El tema es que crecemos y nos desconectamos con nuestro ser y de repente empiezan a hacer ciertas cosas. Pero cuando las personas brillan es porque están conectando con esos propósitos. Cuéntame cómo era Samuel de niño, a qué jugaba, a qué soñaba, qué quería hacer de niño. Bueno, yo de niño era travieso como yo solo. Me encantaba estar siempre haciendo cosas nuevas, dirigiendo, era un líder en la escuela nato, siempre me metía en problemas, nunca estaba de acuerdo con nada, siempre desafiaba el statu quo de todo, de eso sí me acuerdo, desafiando el statu quo de todo, los maestros sabiendo que tenía muy buenas calificaciones y que era muy bueno, pero a la vez era bien travieso y siempre me ponía en contra de las cosas que no nos gustaba para todos, y creo que desde ahí me di cuenta que liderar, o al menos tratar de estar comunicando ideas con todos, era lo que a mí me fascinaba, era lo que a mí me prendía, me emocionaba, me apasionaba, era mi vida. Yo te cuento, a los 13 años me paré delante en una fiesta que me hicieron a los 13 años. Ajá. Me paré delante de 450 personas y di un discurso de 4 hojas tamaño carta en máquina de escribir, porque era máquina de escribir. ¿Y sobre qué fue el discurso? Lo que pasa es de que nosotros a los 13 años tenemos nuestro bar mitzvah de la religión. Okay. Entonces, cuando llegas al bar mitzvah se refiere como que ya creciste y ahora ya eres dueño de tus propios actos, responsable de tus actos. Y entonces, obviamente, llegar a ese momento, te hacían una fiesta muy grande y delante de todos ibas y explicabas qué hacías, qué quieres, a quién agradecías. Y yo me aprendí un discurso de 4 hojas. De 4 hojas. Pero de verdad, wow, largo. Y lo dije delante de todos, con una seguridad, como si yo, y tenía tan solo 13 años. Ya desde ahí ya traías el tema de comunicar y de enseñar, porque también has hecho eso, ya bien improntado. Oye, y con esta religión que creciste, el tema de que seas como tan rebelde, ¿cómo lo tomaron? Es difícil, porque fíjate que justo, digo, al menos en mi creer, las religiones tratan de meterte con una tranquilidad, pero creo que también esa oportunidad que tenemos de poder cuestionar las cosas y que nos han enseñado a cuestionar, a preguntar, muchas ocasiones no para dejar de hacer, sino preguntar por querer conocer cosas distintas o diferentes, claro. Creo que me han ayudado a cuestionarme absolutamente todo. Bueno, a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Exactamente, a desarrollar un pensamiento crítico, sí, porque aparte soy rebelde, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si tú me impones algo como religión como tal, no me la voy a... ¿Cómo dice? No la voy a dejar pasar tan fácil. Sí, voy a preguntar y voy a increpar y voy a decir, pero no estoy de acuerdo, ¿y por qué? Y tratar de tener ese pensamiento crítico que creo que a lo largo de mi vida me ha ayudado mucho a tratar de no estar cómodo en ningún lado. Sí, yo creo que el desarrollarlo y el que te ayuden a pensar, a desarrollar esa habilidad, te ayuda a pensar fuera de la caja, que eso es algo que tiene que tener alguien que siempre está innovando. Oye, Samuel, por ahí leí también que tú te fuiste a estudiar a Israel. ¿A los cuántos años? Porque te sacaron de la escuela. Sí, ya. Me sacaron de la escuela. Eso mismo que yo tenía por un lado de que era muy rebelde, pues al final me acabó pasando factura, ¿no? O sea, sí me acabó pasando factura porque está muy buena la rebeldía, pero hay estándares que no puedes
puedes romper, ¿no? Entonces, claro, hay que aprender a coexistir con las reglas exactamente. sociales. Nosotros que somos los que se nos complica, pero igual hay que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces a los 15 años, casi por cumplir 16, me voy a vivir a Israel. En ese momento estudio en una escuela que nos dedicamos a estudiar lo que es la religión judía, nos dedicamos a estudiar lo que es el Talmud, y me voy a vivir allá 4 años. Paso ¿Cómo allá fueron 4 esos años. 4 años? Increíbles. Qué experiencia tan impresionante, porque es adaptarte a otra cultura, es dedicarte totalmente a otra cosa, o sea, ¿cómo ha sido? Cuéntame un poquito de eso. La verdad fue espectacular. Yo creo que han sido de mis 4 años más felices de toda mi vida, honestamente, porque me conecté con una espiritualidad muy interesante, me conecté conmigo, aprendí mucho a compartir conocimiento. ¿Okay? Si había alguien que de repente nos invitaban a una fiesta porque se casaba alguien y alguien tenía que decir unas palabras bonitas, un rezo o algo así, o decirle algo bonito a la gente, ¿quién? Samuel. Y era en otro idioma. Y entonces yo no tenía obviamente el idioma al 100%, pero Samuel, ¿tú te animas a hablar en otro idioma y hablar en hebreo delante de 60 personas? Sí, yo me animo, no tengo ningún problema. Cuando tú llegaste allá, ¿ya sabías hablar hebreo o no sabías nada o tenías nociones? Tenía nociones, tenía las bases y obviamente me ayudó mucho que también fui a una escuela donde la gran mayoría de las personas eran de Latinoamérica. Entonces, pero cuando salíamos, sí eran hablar hebreo completo. Entonces, qué divertido. Divertido y qué retador. Retador. Y eso, enfrentarse siempre a los miedos. Las personas que se enfrentan a los miedos normalmente son las personas que logran tener éxito en lo que hagan, porque no hay algo que los detenga. Entonces, cuando usas el miedo como un impulsor, un propulsor, a decir, es que si lo hago mal, de verdad va a ser algo grave, va a pasar una vergüenza delante de mucha gente, entonces le echas más ganas, se sube la adrenalina, te apasiona y logras hacer lo que quieras lograr. Sí, claro que sí. Oye, y después de estos 4 años, ahí estuviste estudiando todo el tema de la religión, regresas a México. Sí. ¿Cómo fue ese regresar a este mundo totalmente desconectado de la espiritualidad? Muy complicado. Creo que fue uno de los eventos más complicados y de las cosas que más me marcó en mi vida fue ese regreso, ¿no? Venía ya de otra cultura, a un nivel espiritual mucho más elevado de lo que tenía que llevar aquí todos los días, pero aún así se aprende, ¿no? Yo creo que esos enfrentones que te va dando la vida, esos choques que te va dando la vida, al final te acaban dando muchas lecciones. Claro. Algunas muy duras. Sí, me imagino. ¿Por qué regresas? ¿Por qué si estabas tan feliz ahí no decidiste quedarte? Qué buena pregunta. Honestamente, creo que tiene que ver mucho con el tema de la familia, tiene que ver mucho con que somos mexicanos, amamos el país, queremos mucho nuestro país, estamos muy acostumbrados a todas esas bondades que nos da México, que a lo mejor en otros países no se dan y que no valoramos hasta que salimos, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Sí creo que la familia, el país fue lo que me hizo estar aquí de regreso. ¿Y nunca te arrepentiste de haber regresado? No, a ver, honestamente, en la vida no te puedes arrepentir de nada. Puedes aprender muchas cosas, sí, pero claro, no arrepentirte. Pero sí hay momentos en la vida en los que dices, chin, ¿para qué me regresé? Aunque después digas, bueno, no, sí, la lección la aprendí, todo esto, pero sí pasa. Sí pasa, pero no fue el caso. En el momento, la verdad, no fue el caso. Venía muy convencido, estaba muy contento de regresar, y entonces no hubo un arrepentimiento. Ok, entonces llegaste acá, estuviste 4 años allá, te fuiste como a los 16, llegaste como entre 19 y 20. Sí. ¿Y que llega a ser Samuel a México a los 19 y 20 después de haber estudiado religión? Lo que seguía en el script. Lo que seguía en el script era conocer a una chava, conocer a una chica, casarme, tener hijos, porque eso era lo que seguía en el script de la religión, ¿no? Entonces, claro, porque tenías que seguir todo el libreto. El proceso, exactamente, el libreto. Y fue la primera vez que me gana el libreto. Esa es la realidad. Ajá. Conozco a una chica, la mamá de mis 3 hijas, de mis primeras 3 hijas de mi primer matrimonio, y desafortunadamente por una decisión que no era una decisión tomada por mí consciente, pues fracasa el matrimonio, ¿no? Y con 3 hijas de por medio, que es algo fuerte en mi vida, es algo que obviamente ha impactado en muchos momentos de mi vida, pero no me arrepiento por eso. Y sé que no hubiera llegado a donde estoy hoy si no hubiera pasado por eso que pasé, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me ha enseñado mucho la vida en todos los sentidos. Sí,
Pero, ¿y llegas a qué? ¿A estudiar, seguir estudiando, empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo o qué seguiste haciendo? Lo primero que hice era dar clases. Yo seguía estudiando, nos pagaban por estudiar, porque esto que nos pagaban para estudiar era como tratar de hacer crecer mucho todo lo que veníamos y traíamos desde allá, desde Israel. Y lo que hacíamos era tratar de hacer crecer esa parte y compartirla. Esa espiritualidad, ¿no? Y esa espiritualidad con las demás personas. Después de 2 años me doy cuenta que no era algo que yo iba a poder mantener y ahí salgo a hacer mi primer trabajo y me encuentro con las ventas, ¿no? Que es lo que me apasiona. ¿Cómo te encuentras con las ventas? Porque, mira, yo trabajé muchos años en ventas e inclusive recluté a gente en ventas y conozco a muchas personas que me dicen, no, yo cualquier cosa menos ventas. Y yo les digo, perdón, todo en la vida son ventas, hasta encontrar un novio es venta. 100%. 100%. Yo sí soy de las personas que piensa que definitivamente las ventas, aunque mucha gente dice que no es una profesión, para mí es una profesión y esta profesión es la profesión mejor pagada, porque siempre podemos estar vendiendo, no existe un límite para las ventas. Las ventas afortunadamente nos dicen, cualquier persona que trabaja, cualquier persona que tiene un oficio, pues puede, hasta un doctor tiene tantas horas para operar, ya después no puede darle más horas al día, ¿no? Claro. Y el que está en ventas puede vender dormido, despierto, puede exponencializar sus ventas y por eso me apasionan las ventas. Y me meto yo a vender textiles y me doy cuenta de esa capacidad de comunicar también, porque viene de la misma parte, claro, de comunicar los beneficios de un producto hacia los clientes que puedan tener ese dolor y esa necesidad de poder tenerlos. Ok. ¿Trabajas en las ventas y cuánto tiempo duras vendiendo los textiles? No, la verdad es de que vendí textiles casi por 6, 7 años, me fue muy bien, aproveché pues, todo el boom que había textil porque empieza a abrirse las fronteras, entonces vendíamos mucho textil, nos iba muy bien y después solamente porque cambio a un negocio familiar, empiezo a abrir otro negocio que era, entregábamos suplementos de papelería o insumos de papelería a las oficinas, pero eso ya era un negocio mío, ¿no? Entonces, ¿ese fue tu primer emprendimiento? Ese fue mi primer emprendimiento. Que ojo, te vuelvo a repetir, para mí emprender no tiene que ver con qué digo yo, este es mi primer negocio. Claro. Siempre se puede emprender. Lo que tú haces es un emprendimiento. Claro. Puedes emprender dentro de una empresa, haciendo las cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, ahora son los famosos intrapreneurs. Exactamente, los famosos intrapreneurs que lo que hacen es, a ver, si el librito dice que hay que así hacer las cosas, ¿cómo yo puedo cambiar ese librito? ¿Cómo puedo aumentarle yo ese librito para hacer las cosas diferente? Y emprender esas maneras, ¿no? Eso es lo que... Sí, el otro día conocí una aplicación buenísima para esos intrapreneurs que luego te voy a platicar. Pero bueno, empiezas con esta parte de tu propio negocio y ¿cómo te va? Muy difícil a principio. No se enojen, emprendedores. Es muy difícil empezar un negocio, honestamente. Uno se enfrenta a muchas cosas que no sabía que se tenía que enfrentar, que no sabía que había... Hay veces no entendemos el grado o el nivel, pero nos tenemos que enfrentar y nos enfrentamos primeramente a la vida, a los problemas, al tener que estar viendo tantas y tantas cosas que muchas veces pensamos que un negocio es una idea y luego aplicarla y luego llegar a ella y luego poder hacer que senda es muy, muy complicado. Sí, claro, administrarla y aterrizarla, bueno, eso es todo un tema. Pero nosotros nos vamos a ir a un corte y ahorita me vas a seguir platicando porque hay cosas súper interesantes en tu historia que yo creo que son súper útiles para nuestra audiencia. Estamos ya en un momento, nos vamos a un corte, regresamos aquí en Conecta 1111. Y estamos de regreso aquí en Conecta 1111, estamos hablando con Samuel Maya. Y bueno, Samuel me estaba contando de cómo fue este proceso de iniciar su primer negocio, de lo duro que fue. ¿Y cómo se desarrolló tu negocio? ¿Cómo siguió? Cuéntamelo. La verdad es que muy bien, fue transformándose, porque honestamente tú empiezas con un negocio y piensas que va a ser de una sola manera, y si no eres capaz de darte cuenta cómo los negocios se van transformando y tú tienes que ir evolucionando conforme evoluciona el negocio, entonces te quedas atrás, ¿no? Nosotros empezamos, como te comenté, vendiendo insumos de papelería, pero luego nos dimos cuenta que a una de las empresas donde más le vendíamos, teníamos oportunidad también de venderle no nada más los insumos, sino premios que daban ellos a sus vendedores. Okay. Entonces, con esos premios empecé a importar
cosas de China, ¿no? Entonces... Y es ahí cuando abres la comercializadora. Es ahí cuando abro una comercializadora. Entonces, abro una comercializadora y me abro a muchas cosas. Y me doy cuenta que mi poder estaba en las ventas, en la comunicación. Y es ahí como abro la comercializadora y empiezo a comercializar todas estas cosas que nos pedía, o sea, que nosotros proponíamos a esta empresa a la que le vendías muy bien papelería, para que regale sus premios. Y nos dimos cuenta que en algún momento empezó a cambiar la balanza, ¿no? Antes era mucha papelería y después muchos premios y después ya se empezaron a ir los premios. Y la papelería arriba, fue desapareciendo. Y la papelería eventualmente fue desapareciendo. Y bueno, después de ese negocio, ¿qué sucedió con él? ¿Lo cerraste? ¿Lo vendiste? No, esta historia está increíble, a mí me encanta, ¿ok? Yo, aparte de inquieto, todo el tiempo tengo una pasión, tengo la pasión de los deportes, me gustan mucho los deportes. Ok. Y me gustaba mucho cómo todos los jugadores de básquetbol y de fútbol americano salían a sus conferencias de prensa y todos tenían muchos accesorios, ¿no? Y yo decía, es que están bien bonitos, ¿por qué nadie los vende aquí en México? Sí. Y me puse a buscarlos, porque yo soy terco como yo solo, y me puse a buscarlos por todas las tiendas. Y en todas las tiendas buscaba, pero no los encontraba. Agarré con mi proveedor chino y le dije, oye, yo estoy buscando esto, consígamelo, porque no lo encuentro aquí en México. Ajá. Mándame uno. Me dijo, no te puedo mandar uno, honestamente. Nada más te puedo mandar 100. Si no te mando 100, no te puedo mandar ninguno. Mándame 100, ¿cuánto me cuesta? No me importa. Me costaban, eran unas florecitas que se ponían aquí como unos lapel pin, así se llamaban. Se ponían en la solapa del saco para hombres y así los vendíamos. ¿Y qué hacíamos? Los empecé a vender porque la gente se quedaba, oye, yo también lo estaba buscando. Y te das cuenta de algo, mucha gente busca, no toda la gente lo encuentra, o no toda la gente va e importa. Sí, no toda gente tiene esa curiosidad o esa tenacidad de llegar hasta encontrarlo. Exacto. Yo sí lo trae mi proveedor chino, que me mandaba todo lo de China, claro, y lo empiezo a vender hasta que me encuentro con una persona que me dice, oye, pues, ¿por qué no le vendes a las tiendas de la familia, que tenemos más de 250 tiendas en todo a nivel nacional? Entonces yo dije, wow, pero ni siquiera tengo empresa para poder hacerlo, o sea, no me da el tiempo. Nos encontraron, me acuerdo perfecto, fue en el 2015, un 20 de noviembre del 2015, nos hablan, dicen, hazme este pedido por tanta cantidad de producto, y lo teníamos que entregar antes del 10 de diciembre, porque si no lo entregábamos, y venía de China, si no lo entregábamos antes del 10 de diciembre, no se podía vender en tiendas, no se podía vender en la temporada, que era lo más importante. No me preguntes cómo le hicimos, decidimos que lo íbamos a hacer mi socio y yo, lo trajimos, lo importamos, maquilamos y facturamos con la comercializadora, ni siquiera con esta nueva empresa. Y ahí teníamos nuestro primer pedido, que me acuerdo ya nos había dejado una utilidad muy, muy grande por este primer pedido, y logramos desplazar el 80% de la mercancía antes de Navidad. ¡Wow! Y de ahí es donde nace Royal Flush. Exactamente. Royal Flush fue así como un boom. Saliste en Forbes como uno de los emprendedores con... Cuéntame todo eso, porque qué experiencia, por favor. Sí, fue una gran experiencia. Honestamente, Royal Flush fue mi bebé, que desafortunadamente... Hay que contar primero el de la historia, la quebré como un ejote, o troné como un ejote, pero mientras creció fue muy interesante porque salimos con este pedido y después de salir con este pedido en enero nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué más nos puedes entregar de todo lo que tenga que ver con accesorios de moda de hombre? Y nosotros dijimos, pues todo, ya tenemos al cliente. El cielo es el límite. Exactamente, ¿qué le voy a decir que no? Entonces... Hablamos con esta persona, con nuestro proveedor, y nos dice, ¿qué más nos puedes traer? Me dice, pues mancuernillas, corbatas, moños, tirantes, cinturones, calcetines, y nos hacemos distribuidores, uno de los distribuidores más fuertes a nivel nacional, de todo lo que son accesorios de moda para caballero. Que además es un mercado muy desperdiciado. No nomás desperdiciado, en crecimiento, porque los hombres cada vez gustan más de verse bien, de tratarse bien. Entonces, eso fue lo que nos ayudó. Conceptualizamos la marca, sabíamos que Royal Flush era la mejor jugada de baraja, lo que tengas, si yo tengo un Royal Flush te gano. Entonces, el verse bien, decíamos, vístete bien, pórtate mal. ¿Tú desarrollaste todo ese concepto de la marca? Lo desarrollamos junto con una agencia, pero obviamente desarrollamos el concepto de la marca y a la gente le gustaba mucho. Y cuando venían a las tiendas nos decían, por fin alguien se dio cuenta que existía el mercado de los hombres que nos queremos vestir bien, y afortunadamente nos empieza a ir muy bien. Empezamos el año vendiendo casi 6, 7 millones de pesos, el segundo año vendimos casi 20 millones de pesos y empezamos a crecer mucho, empezamos a hacer franquicias, empezó creciendo todo. Wow, ¿no te sentías en las nubes? De verdad que sí, me sentía en las nubes. Afortunadamente pudimos ir 2 veces a China a conocer proveedores, donde nosotros traíamos las corbatas, las hacían de la marca Hugo Boss, Penguin, en H&M,
o sea, todas esas marcas, yo conocía a esos proveedores y los tenía. La verdad, sí, me sentía en las nubes, estaba muy, muy emocionado. Y eso me ayudó a conocer a mucha gente, Claro, honestamente. claro, porque en el proceso pues te vas topando con mucha gente en el camino. ¿Cómo ha sido? Primero la papelería que luego te llevó con esta empresa, que luego los regalos y eso te llevó a otra cosa. 100%. A tener la herramienta para poder encontrar tu accesorio. 100%. Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos equivocamos en una cosa. Nos equivocamos en que el negocio, como empezó a necesitar capital, empezamos a pedir dinero prestado. Ok. Y pedir dinero prestado nos costaba muy caro. Entonces, al final, cuando vino un bajón eventual, obviamente, y no pudimos pagar los intereses que nos generaban estos impuestos, el capital que necesitábamos, nos equivocamos. En vez de asociar a alguien con un capital, pedimos mucha deuda, nos metimos en mucha deuda. Y cuando nos dimos cuenta que la deuda nos empezó a comer, decidimos que era momento de pasar página y decir, vamos a lo siguiente. Fue muy duro, fue un golpe muy Sí, ya me fuerte. imagino, porque de estar en las nubes, de estar vendiendo 6 millones de pesos a decir, estoy endeudado y ahora tengo que pagar Exacto. todo esto. Y a ver cómo lo pagas, porque aquí o sea, las instituciones crediticias no te dicen, ay, sí, ahí cuando tengas. No, ahí tienen avales, ahí sí se van con todo. Y afortunadamente salimos perfectos, sin tener que pagar dinero. O sea, sin deber dinero, pagamos absolutamente Claro, todo. sin quedar mal con tus fiadores, ¿no? Pero en la calle. Pero en la calle. En la calle. ¿Cuántos años tenías para eso, Samuel? Fue hace 2 años, tenía 39 años, 38 años por ahí. Wow, además casi a punto de entrar a la crisis de los 40. ¿Cuál es esa? No, pero qué complicado, porque ya con familia, ya con gastos, ¿qué pasa por tu vida, por tu mente en ese momento? Honestamente fue vamos a girar y vamos a ver dónde. El sol amanece todos los días, el sol sale todos los días. Si no es aquí, tendrá que ser en otro lugar y es ahí donde decido venir a vivir a Mérida. Ok, qué maravilla, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo te tomó? Antes de eso, porque tengo una pregunta en la cabeza desde hace rato. Después de ya tiempo, ya 2 años, y ya tener otros negocios y todo, ¿cuál es la reflexión, aparte de haber metido a otra persona para que capitalice? ¿Qué hubieras hecho mejor? Principalmente el tema de capitalizarme con socios. Eso hubiera hecho mejor y posiblemente una profesionalización en cómo llevar las ventas retail. ¿Me explicó? Que es cómo vendes de uno a uno, cómo tener el control sobre la gente que tienes, porque teníamos muchas islas en centros comerciales. Y ahí a lo mejor creo que con ese control, el cuidado de los gastos, el no emocionarnos tanto, creo que eso también es uno de los aprendizajes más fuertes que nos quedamos con eso Los famosos procesos de venta. Los procesos. Hoy por hoy, Ay, antes decía, la venta es todo, y hoy no. Hoy digo, los procesos son todos, sí, porque el gobierno corporativo hacen que las cosas se hagan de una manera estandarizada y eso es lo que yo creo que ayuda muchísimo. Llegas a Mérida y, bueno, ¿qué dices? Voy a empezar de cero. ¿Qué hace Samuel? Yo llegué a Mérida sin trabajo, con 3 hijos, endeudados, sin casa, y llego a rentar casa. El día en que tengo que llegar a rentar la casa no tenía dinero para pagar. Justo, no me preguntes cómo, había pedido prestado dinero, mi esposa tenía lo que me faltaba, 8,000 pesos guardados, no me preguntes por qué, ni siquiera se acordaba que los tenía, pero con eso pagamos y yo llego sin trabajo. Yo decía, el perico es verde donde sea y el vendedor consigue trabajo donde quiera que sea. Y directamente me acerco a una desarrolladora muy grande de aquí y pido trabajo. Y es ahí como me dan trabajo como gerente de ventas, sin yo tener experiencia en vender bienes raíces. Okay. Pero yo tenía experiencia vendiendo. Claro. Y me vendí. Honestamente me vendí. Te digo, todos son ventas, hasta para que te contraten en el lugar. Todos son ventas. Y me vendí, afortunadamente entro a trabajar ahí. Y después de 8 meses, otra empresa viene conmigo y platico con ellos. Dicen, creo que tenemos una capacidad
de darte mucho más desarrollo, mucho más crecimiento que tienes acá. Vente con nosotros y afortunadamente ahí duré 2 años, donde logré grandes cosas. Honestamente, ahí yo creo que más que salir en Forbes, logramos vender un día 24 casas en un solo día. Wow. Con todo mi equipo. Aparte casas de alto nivel, ¿no estás hablando? Sí, honestamente sí. Preparamos todo lo que fue lanzamiento, preparamos todo lo que fue esa venta y fue una de las cosas que a mí más me han dejado una satisfacción a nivel profesional, el haber logrado esas ventas con una conceptualización de un proyecto que logramos todo el equipo, pero eso fue lo que a mí me ha dado mayor satisfacción. Creo que ahí me gradué. Ahí te graduaste. ¿No fue difícil para ti pasar de ser el socio a ser el empleado? Sí, es algo que cambia en la mente, pero acuérdate de algo, como socio me pasó algo. Todos se salieron de la empresa liquidados conforme a la ley, a todos fue tranquilo. Sí, tú te saliste con una mano adelante y una atrás. Exactamente, yo tuve que vender mi departamento que tenía en México para poder pagar todo lo que acabé debiendo y no me da pena decirlo y no me da pena eso. Y entonces llegó un momento donde dije, está bien, ahora quiero probar el otro lado. Quiero tratar de emprender dentro de una empresa y es lo que actualmente hago hoy. Siempre emprendo, me estoy moviendo. Para mí la empresa es el mayor proveedor para mis clientes. Claro. Y así es como lo veo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Cuéntame, Samuel, porque aparte traes como 2 cosas diferentes. Sí. Todo el conocimiento que me dio esto para poder comercializar bienes raíces, para poder hacer marketing, para poder comunicar, es algo que a mí me apasiona demasiado, me apasiona mucho. Entonces, hoy estoy dando una consultoría en bienes raíces. Hay empresas que me piden que los ayude con la consultoría, entonces vemos sus procesos de venta, sus procesos de marketing, sus procesos de comunicación, toda la parte comercial de los bienes raíces. Yo asesoro a una empresa, hoy por hoy es lo que hago, y también hay otras empresas donde me piden dar cursos, donde me piden dar capacitaciones a ventas, etcétera, etcétera. Y por otro lado también estoy trabajando para una empresa que tenemos un fondo privado de inversión donde manejamos, hacemos un trading de alta frecuencia a través de algoritmos con software muy actualizado, con inteligencia artificial, donde podemos trabajar la bolsa y ponemos a trabajar principalmente el dinero en el valor del oro y el dinero en el valor de los pares de divisas. Y ahí estoy como promotor, busco gente que quiera invertir dinero y tener unos muy buenos rendimientos. Eso es lo que hago hoy por hoy y estoy muy contento. Hago lo que me gusta, lo que me apasiona. Sí, se nota en tu manera de hablar. Oye, Samuel, un consejo para mi audiencia. Algo para aquellos que no se atreven o para aquellos que si ya tuvieron un bajón, un bache, como que ya les dio miedo y ya no tienen otra vez el valor para hacerlo. El éxito está atrás del miedo. Ok. Punto. O sea, si tú ves un miedo muy, 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 muy grande, ponte a pensar que detrás de esa puerta del miedo está el éxito. Y enfréntenlo. El miedo se vence enfrentándolo y el miedo no es malo. Como dijimos, el miedo es un propulsor para hacer mejor las cosas. Claro. Aprendan, capacítense, siempre, lean, estudien, háganlo como quieran. Lo quieren hacer en YouTube, háganlo en YouTube. Quieren leer libros, háganlo en libros. Pero su cabeza que esté siempre llena de cosas que los hagan crecer. Claro. Aprender. Conocimientos nuevos. Definitivamente. Y sean muy ¿Didactas? Aparte de autodidactas. ¿Gestionables? Que siempre nos estemos revisando a nosotros mismos. O sea, autocríticos. Autocríticos, esa es la palabra que se me fue, pero hay que ser muy autocríticos con qué hacemos bien y qué podemos hacer mejor. Siempre, diario. Sí, claro. Medir. Lo que no se mide, no se mejora. Ay, sí, esa parte. ¿Verdad? ¿Verdad sí. que sí? ¿Verdad que sí? Si no te pesas todos los días, cada semana, no vas a saber si estás bajando de peso o no. Sí, no, yo cuando me destrampo ni me peso. Porque Exacto. ya sé que... No queremos ver, pero lo que estamos haciendo es no querer ver realmente dónde estamos. Claro, entonces, es ponerse la siempre antifaz. tratar de hacerlo, exactamente. Así es. Pues muchísimas gracias, Samuel. Al contrario. La verdad es que ha sido un honor para mí que me acompañes aquí en Conecta 1111 y creo que para nuestra audiencia muy valiosos tus consejos. Nos vemos la próxima semana aquí en Conecta 1111 como cada martes. Yo soy Mar Merino. Hasta la próxima.